Ahí es donde arranca la pregunta que nos tenemos que hacer y que seguramente muchos de todos los que están viendo este video se lo deben estar preguntando. ¿Cómo es que Europa terminan siempre estando en una mejor posición social, cultural, educativa y por supuesto económica a la que nosotros podemos vivir en Latinoamérica? ¿Por qué ellos pueden salir mucho más rápido de las crisis y nosotros no? Alemania termina siendo una potencia tanto cultural como política como económica, incluso liderando lo que después luego fue el mercado común europeo en menos años. O sea, tuvo una recuperación mucho más rápida y se convierte en una nación que puede llegar a liderar a toda la región europea. Y esto solamente tiene que ver con los políticos que tiene Alemania, tiene que ver con su dirigencia política o también tiene que ver con la sociedad entera en su conjunto. Soy Daniel Jun y desde hace un tiempo me decidí a hacer este canal con el fin de compartir experiencias y ayudarnos entre todos en el crecimiento y desarrollo personal. En este canal vas a encontrar contenido tan diverso como cotidiano como nuestro andar diario. La idea del canal es buscar ideas, soluciones y respuestas porque en mayor o menor medida nos pasan las mismas cosas. El video de hoy seguramente va a traer polémica, va a haber muchas personas que van a estar de acuerdo, otras que no. Obviamente que la idea es poder construir algo sanamente, por eso que obviamente van a poder dejarnos mensajes, vamos a poder interactuar, vamos a poder escribir y quizás también, ¿por qué no hacer otros videos que tengan que ver con el tema? Obviamente muchos se van a estar preguntando qué tiene que ver este tema puntual que vamos a estar tratando con el desarrollo y el crecimiento personal. Justamente yo creo que tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque se trata del crecimiento como individuo que pertenecemos a una sociedad. Y cuando hablo de sociedad no me refiero solamente, en mi caso, a la sociedad argentina, sino que esto también se puede volcar directamente dentro de cualquier país latinoamericano, por sobre todas las cosas porque tenemos una idiosincrasia bastante parecida, o mismo pensarlo como un grupo mucho más macro que sería toda la región latinoamericana. ¿Y por qué digo esto? Porque nos pasan bastante cosas parecidas. Me refiero a que últimamente, los últimos años, estamos viendo esto de las grandes diferencias, esto de lo llamado grieta entre un pensamiento y el otro, pero sobre todo sobre los liderazgos de las personas. Hoy en día, hoy cuando llega el momento de votar, de tener elecciones, lo que estamos votando básicamente son personas, cuando en realidad lo que tendríamos que estar votando son ideas. Y esto también lo digo, ¿por qué? Porque también es como que las ideas terminan siendo extremos. A ver, estamos que si los de la izquierda son buenos o son malos, si los de la derecha son demonios o es el régimen económico mundial al cual hay que seguir, si el populismo es algo que arrasa con todos los sistemas económicos de la región tanto latinoamericana como en mi caso en la parte argentina, pero creo que la idea va más allá. Ahí es donde arranca la pregunta que nos tenemos que hacer y que seguramente muchos de todos los que están viendo este video se lo deben estar preguntando. Y es cuando nos comparamos con otras regiones, con otros continentes, principalmente con el europeo. ¿Cómo es que Europa está viviendo? Básicamente, a pesar de que puedan llegar a tener diferentes tipos de crisis, como estuvo la española, como estuvo la de Grecia, incluso la de Inglaterra, pero que terminan siempre estando en una mejor posición social, cultural, educativa y por supuesto económica a la que nosotros podemos vivir en Latinoamérica. ¿Por qué ellos pueden salir mucho más rápido de las crisis y nosotros no? ¿Por qué parece que Latinoamérica cada vez está siendo mucho más pobre? ¿Por qué siempre se dice o se responsabiliza que las culpas terminan siendo prácticamente de los países, llamémosle, dominantes, como por ejemplo Estados Unidos? Nosotros
como sociedad no tenemos nada para hacer, no podemos resolver esta situación, no podemos revertirla. Bueno, un poco de todo eso es la idea de este video, que me trae a colación con una historia que conozco desde hace unos años, que me la contaron, que me parece bastante interesante poder compartirla para poder replantearnos un montón de cosas. Y cuando hablo de esta historia puntualmente, que ya vamos a entrar de lleno, es siempre pensándolo desde una mirada crítica, pero una mirada crítica constructiva. ¿Por qué? Porque podemos no estar de acuerdo según nuestras experiencias, nuestras realidades, pero habría que, por lo menos, tenerla en cuenta como para ver si cada uno de nosotros, desde el lado que nos toca el rol, podemos hacer o imitar o cambiar o quizás readaptar a nuestra idiosincrasia este tipo de modalidades. Cuando hablo de la historia en sí, el tema me llega, la historia, a través de un hombre que conozco hace un par de años atrás, un hombre de unos 60, 70 años, que tiene su hermano. El hermano, un ingeniero que trabajaba para la General Electric. Gracias a su trabajo, tuvo la posibilidad de conocer diferentes países, trabajó muchos años en Argentina, otro tanto en Brasil, en México y también en Europa, más precisamente en Alemania. Y cuando vive en Alemania fue justamente a fines de los 80, época en la cual prácticamente estaba esto que se llama la perestroika, que es la reformulación que hace Rusia, y que esto conlleva a que en Alemania se termine esta división entre la Alemania oriental, la Alemania occidental, la Alemania vinculada política y estratégicamente con Estados Unidos y la otra Alemania a Rusia. Ahí llega el momento de la caída del muro de Berlín. Alemania en ese momento estaba dividida completamente, pero no solamente que había como dos mundos completamente diferentes, sino que la sociedad en realidad era totalmente diferente entre estas dos Alemanias, a pesar de ser un mismo país. ¿Y por qué digo esta historia? Porque justamente él, que tuvo la posibilidad de conocer tanto lo que pasaba o lo que pasa en Argentina, México, Brasil, o sea, estoy hablando de 3 países de Latinoamérica, y puede ver lo que pasó en Alemania, me lleva a pensar que qué es lo que podríamos estar haciendo mal nosotros como latinoamericanos, o qué cosas hacen los alemanes para poder salir rápidamente de una situación bastante catastrófica, podría decirse, en términos culturales y económicos. ¿Y esto por qué? Volviendo a compararnos, Argentina desde 1983 vive en democracia. Alemania comienza la unión de las dos partes con la caída del muro de Berlín a fines de los 80, 1989. Entonces, ¿cómo es que Alemania termina siendo una potencia tanto cultural como política como económica, incluso liderando lo que después luego fue el mercado común europeo en menos años? O sea, tuvo una recuperación mucho más rápida y se convierte en una nación que puede llegar a liderar a toda la región europea. Y esto solamente tiene que ver con los políticos que tiene Alemania, tiene que ver con su dirigencia política, o también tiene que ver con la sociedad entera en su conjunto. Ahí es a donde yo quiero llegar con la idea de este video. ¿Y por qué digo esto? Porque justamente ahí entra la historia de este hombre que tuvo la experiencia de poder vivir ese cambio desde afuera, viéndolo desde una perspectiva latinoamericana. Y ahí es donde él ve esta diferencia, la denota, creo que es importante considerarla. ¿A qué voy con la historia esta? Que justamente Latinoamérica, voy a hablar más que nada de Argentina, que es el caso que más conozco, somos un país en el cual tenemos una economía bastante cíclica y que constantemente estamos en un momento arriba, en un, llamémosle, buen momento o un buen pasar económico, y por momentos estamos abajo de todo en una crisis muy grande.
Cuando estamos en el momento más alto, ¿sí? Que vemos que la sociedad tiene más poder adquisitivo para poder comprar, vemos que la Argentina por lo general lo que hace es despilfarrar. Y cuando digo despilfarrar es que somos un país que nos tiramos directamente a todo lo que tenga que ver con el consumo, consumimos más, nos vamos más de vacaciones, cambiamos el auto, buscamos un auto 0 kilómetro, pero por sobre todas las cosas lo que buscamos es siempre estar dentro de esta competencia, esta ruedita del hámster de tener siempre lo último. Y es necesario justamente tener lo último, o incluso en el caso hasta de la comida. Cuando estamos en una mejor posición económica, el famoso las vacas gordas, como decimos acá en Argentina, o el famoso deme 2, en donde decimos, bueno, sí, dame 2, algo, dame 3, compramos comida que incluso en muchas ocasiones compramos de más y se terminan convirtiendo en desperdicios. ¿Por qué digo esto? Porque ahora vamos a pasar a la etapa de Alemania. Alemania, cuando sale de la caída del muro de Berlín, que estaban en un problema económico grave, lo que hace la sociedad en su conjunto es, quizás por coincidencia, quizás cultural, lo que hacen ellos es valorar cada centavo, cada peso, digamos, que ganan con su trabajo. Y cuando digo que valoran, me refiero justamente a la diferencia que hace con nosotros que vivimos de este lado. Ellos, por ejemplo, contaba este hombre, cuando comienza todo este nuevo resurgir de Alemania, el obrero, por cuestión, lo que hace es, bueno, comprar lo justo y lo necesario. Todos los días el obrero, cuando salía de trabajar de su empresa, lo primero que hacía era, antes de llegar a su casa, ir a comprar su comida por el mercado, por el almacén, por la verdulería, y compraba lo justo y lo necesario para poder comer esa noche y para poder prepararse la comida para el famoso tupper del día siguiente cuando le tocaba almorzar en su trabajo. Muy importante a todo esto, y volviéndolo a comparar con Argentina, hablar, por ejemplo, de cuando compramos, y digo el ejemplo porque es algo explícito que este hombre vio en Alemania con el tema del fiambre. En Argentina normalmente acostumbramos a ir al almacén, compramos el pan, si creemos que vamos a necesitar 2 flautitas para hacer 2 sándwiches, quizás compremos 4, y el fiambre, compramos 100 gramos de salame, 100 gramos de queso, 100 gramos de paleta. Les puede parecer una pavada lo que les estoy diciendo, que está hablando Daniel en estos momentos, pero justamente los alemanes lo que hacen es al revés. Ellos compran por fetas, ellos compran onzas, el peso mínimo y necesario de lo que van a comprar y comer. Compran lo mínimo y necesario, y así esto lo trasladamos a todo tipo de alimentos que los alemanes comían en ese momento. Pero lo más importante, y a todo esto, es la posición que toma el alemán dependiendo el lugar o el rol que él le toca de su sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Están los obreros, los empleados, y están empresarios. ¿Y por qué hago esta diferencia? Porque justamente ese es el otro punto que él veía. Hay una misma empresa automotriz que fabrica 2 tipos de autos. Estamos hablando de la Volkswagen. Construye Volkswagen por un lado y construye el Audi por el otro lado. El empresario por lo general lo que hace es comprar autos de alta gama, por lo cual compra Audi. Ahora el obrero, el empleado, aquel que tiene un poder adquisitivo menor, directamente ni siquiera se le ocurre o piensa poder comprarse un Audi. Compra Volkswagen. Y esto seguramente va a haber muchas personas que me van a decir, pero que ¿acaso no tengo derecho de comprarme un Audi? Sí, por supuesto que tenés. Todo el mundo que tenga dinero tiene posibilidad de comprarse lo que se le da la gana. Ahora, ¿a qué voy con este pensamiento? Que justamente el obrero sabe el valor que tiene el dinero, sabe del valor que tiene su trabajo, el esfuerzo que le causa, por lo cual sabe que su posición económica, que bien podría soñar en tener un Audi, prefiere comprarse el Volkswagen. ¿Por qué? Porque él es mucho más económico y porque todo ese dinero que él tiene lo puede, que no gasta en algo suntuoso o algo de alta gama,
lo puede volcar a otra necesidad como puede ser la casa. En Argentina, por lo general, muchos de los que formamos parte de esta sociedad directamente estamos viendo esto de las apariencias, estamos viendo esto de, no, si fulanito, el vecino, tiene un Audi, ¿por qué yo no lo voy a tener? Entonces nos ponemos en esa carrera, como decía, de la ruedita del hámster, para tratar de lograr tener aquello que ambicionamos o aquello que queremos tener simplemente por una cuestión de apariencia o porque nos hace dar un estatus que en realidad no tenemos. Ahí es a donde quería apuntar con este video, con este tema, que es justamente nosotros como sociedad, qué es lo que preferimos hacer. Y eso principalmente también, y finalizando con el video y con esta historia, es lo que normalmente hace un alemán. El alemán o el europeo en sí es de levantarse bien temprano, salir a trabajar, tener un sacrificio, tener su trabajo rutinario e incluso tratar de ver cómo poder hacer más dinero en otra cosa o bien trabajar para su propia familia. Cuando digo trabajar para su propia familia es lo que normalmente nosotros conocíamos de los viejos tanos o españoles cuando llegaron a Argentina hace 50 años atrás. El español, el gallego, el tano que venía, lo que hacía era terminaba de trabajar, volvía a su casa, se arremangaba y se ponía a construir su propia casa con todo el sacrificio, con todo el dolor del cuerpo. Eso hizo que esa sociedad de hace 50 años en Argentina haya crecido y haya tenido estos bienes que hoy por hoy las nuevas generaciones a lo mejor nos está costando mucho más adquirir. Pero vuelvo a insistir, tiene que ver con el sacrificio, tiene que ver con el manejo correcto de la economía, en esto de no estar queriendo consumir solamente para aparentar. Hoy en día todo el mundo estamos viendo el tema de sacarnos una selfie, a ver en qué restaurante estoy, esto de sacar el plato a donde fui, poder mostrarle al mundo dónde me voy de vacaciones, y eso hace que incluso hay una corriente, eso es muy loco, donde la gente incluso hasta paga mucho dinero y se endeuda para irse de vacaciones, pero no para disfrutar las vacaciones en sí, sino para poder sacarse fotos y poder mostrarlo. Una cosa tremenda, ¿sí? Porque justamente si hay algo que me parece que tendríamos que estar replanteándonos es este nuevo mundo con las redes sociales, con esto de qué hacemos con nuestras vidas, ¿no? Esto de poder pensar que tenemos que hacer aquello que nos gusta y no para demostrárselo al otro, porque la vida que vivimos es propia y nada más. De hecho, un video, hoy por hoy grabo un video, no sé, en Walt Disney, y dentro de 3 meses ese video ya no lo va a ver más nadie. O sea, esto de invertir para demostrar lo que uno hace o no, me parece tremendamente, a mí, una locura. No sé a ustedes qué les puede llegar a parecer. Me gustaría poder entrar en el debate. Me gustaría incluso escuchar a aquellas personas que no estén de acuerdo con lo que acabo de decir, pero que obviamente si nos ponemos a conversar seguramente podamos llegar a una idea mucho más acabada y que podamos pensarnos directamente como individuos para una mejor sociedad, que seguramente es lo que todos queremos. Así que les dejo con esta duda, con esta inquietud. Espero que les haya servido de algo la historia. Compartamos, me parece que el debate ya está abierto y que la idea es que podamos sumar valor a nuestras vidas. Por eso es que esta historia, entre compararnos entre un país y el otro, a lo mejor nos pueda llegar a servir, pero no para el anhelo de querer ser como tal. No, seguir siendo nosotros, con nuestras propias costumbres, con nuestras propias tradiciones, pero sí aplicando aquello que a otro le sirvió. Y para finalizar, empezar a terminar con esto de las grietas, de que el que piensa distinto es nuestro enemigo. Y ahora sí, con esto hemos terminado. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, les parece correcto, les pido un like, que se suscriban al canal, y si por supuesto saben que a alguien le pueda llegar a servir este video, que también lo compartan. Nos encontramos en un próximo video de crecimiento y desarrollo personal. Chao.